Aprovechando que octubre es ese mes en el que muchas culturas celebran tradiciones derivadas de creencias en lo místico, lo sobrenatural, lo supersticioso, fantasmas, brujas y demonios, hoy quiero hacer un video un poco diferente para contarles una historia que, aunque se sale del guión de este canal, es una historia en la que se mezcla esas creencias en lo místico con un tema judicial. Esta es la historia de los juicios de las brujas de Salem, así que espero que lo disfruten mucho. Los juicios de las brujas de Salem fueron un caso de cacerías de brujas y en la historia se conoce como un caso de histeria colectiva que ha servido como una reflexión sobre los peligros del fanatismo religioso, pero también como una reflexión sobre los peligros de soportar un sistema judicial en enseñanzas religiosas que valoran mucho más el arrepentimiento sobre la verdad. Pero este no es el único caso de cacerías de brujas, sino solo un ejemplo de un fenómeno muchísimo más amplio que inició alrededor de 1200 después de Cristo, cuando la Iglesia Católica empezó una persecución de aquellas personas que profesaban creencias o religiones diferentes a la católica y que llamaban herejes. Además, en donde también asesinaron a muchas personas acusadas de brujería. Pero los juicios de las brujas de Salem se dan entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Salem es un pueblo ubicado en el estado de Massachusetts, en el norte de Estados Unidos. Este pueblo fue construido por los primeros puritanos ingleses que llegaron a Estados Unidos, un grupo de extremistas religiosos quienes creían que el diablo era el que causaba todos los males en el mundo a través de humanos poseídos o de brujas quienes marchitaban la naturaleza, realizaban conjuros y hechizos y atormentaban niños. Pero además los puritanos tenían una interpretación estricta de las enseñanzas religiosas y juzgaban a todo aquel que no las siguieran como ellos. Esto también causó que tuvieran muchas rencillas con sus vecinos nativos indígenas y colonos franceses. La historia de las brujas de Salem inicia con la llegada del reverendo Parris al pueblo de Salem para ocupar el puesto de ministro en la iglesia. Parris llegó a Salem con su hija Betty Parris de 9 años, su sobrina Abigail de 11 y su esclava Tituba, que aunque la historia no tiene certeza de su origen étnico, se cuenta que Tituba practicaba rituales que podrían estar asociados a culturas indígenas o afrodescendientes. Cuenta la historia que durante uno de los inviernos más fríos registrados en Salem, Betty y Abigail empezaron a tener comportamientos considerados bastante extraños, como convulsiones, hormigueos en la piel y contracciones corporales. Sin embargo, el médico que las examinó no encontró ninguna enfermedad que explicara los síntomas y en su lugar su diagnóstico fue que las niñas estaban siendo afligidas por una mano malvada. A medida que la noticia de los síntomas que sufrieron Betty y Abigail empezaron a circular entre los habitantes de la villa de Salem, la historia cuenta que 12 niños más empezaron a sentir y a sufrir síntomas similares. Los niños fueron sometidos a interrogatorios, pues los habitantes de Salem ya estaban prevenidos y atemorizados por el diagnóstico que había entregado el médico. El reverendo Parris, por miedo de que su hija y su sobrina fueran acusadas de brujería, al parecer las convenció para que acusaran a Tituba, la esclava, de haberlas embrujado. Pero además otras dos mujeres también fueron acusadas por los demás niños. Sarah Good, una mujer pobre y madre de una niña de 4 años, y Sarah Osborne, una mujer que había estado ausente durante mucho tiempo de la iglesia y que tenía pleitos por tierras en contra de un pariente de uno de sus acusadores. Al principio, Tituba negó haber lastimado a las niñas, pero luego confesó de haber practicado brujería por órdenes del diablo y además acusó a Sarah Good y a Sarah Osborne de haberla obligado. Se dice que Tituba confesó después de ser golpeada por su amo, el reverendo Parris. Las 3 mujeres, junto con la hija de 4 años de Sarah Good, fueron encarceladas y este fue apenas el comienzo de todas las acusaciones que se empezaron a hacer en los meses siguientes. Tanto Good como Osborne defendieron inútilmente su inocencia, pues el 10 de mayo de 1692
Osborne murió en prisión. 3 meses después de las primeras acusaciones, se instauró un tribunal para juzgar estos casos de brujería. El 10 de junio del mismo año, Bridget Bicho fue la primera mujer condenada por brujería y ejecutada en la horca. Es importante anotar que Bridget Bicho no era bien vista ante los puritanos de la época, pues ella se había casado y divorciado 3 veces y esto era considerado una afrenta para los puritanos de la época, quienes consideraban que el matrimonio tenía que ser para toda la vida, al punto de que cuando compraban uno esclavo o una esclava que era casada, también tenían que comprar a la pareja. Sarah Good tuvo un final aún mucho más trágico, pues ella dio a luz en prisión y su bebé murió. Y fue condenada y ahorcada el 19 de julio, después de que su hija de 4 años, quien también estaba encarcelada, y su esposo testificaran en contra de ella. El esposo testificó que ella era una bruja o que probablemente se convertiría en una muy pronto. Por su parte, Tituba fue encarcelada durante 1 año y posteriormente liberada, pero la historia perdió todo rastro de ella. En solo 1 año, más de 100 personas habían sido acusadas de brujería y 14 mujeres y 6 hombres habían sido ejecutados en la horca. Pero con esta historia es importante preguntarse cuáles eran las pruebas o la evidencia que demostraba fehacientemente a los magistrados que una persona sí cometía brujería. Pues los magistrados aceptaban cualquier tipo de evidencia, pero llama la atención 3 tipos de pruebas que se utilizaban para concluir fehacientemente que una persona efectivamente era bruja. La primera prueba era lo que se llamaba evidencia espectral o espectral y que funcionaba de la siguiente manera. Este tipo de evidencia era el testimonio que daba la presunta víctima o el afligido, que alegaba haber visto la aparición con la figura de la persona que supuestamente la estaba afligiendo o embrujando. Este tipo de testimonio se tenía como una prueba fehaciente bajo la creencia de que el diablo no podía utilizar la forma o la figura de alguien sin su consentimiento. Por lo tanto, cuando la persona supuestamente afligida alegaba haber visto la forma de alguien, era una prueba inobjetable de que la acusada era cómplice del diablo. La segunda era la prueba del tacto. Esta consistía en que si la supuesta bruja tocaba a la víctima mientras ésta estuviera teniendo una convulsión o un ataque y la convulsión paraba, esto demostraba que efectivamente la acusada era una bruja. Esta prueba del tacto se basaba en la creencia de que las brujas tenían el poder de enviar un embrujo al afligido a través de sus ojos y el cual provocaba un ataque. Pero luego a las acusadas de brujería las obligaban a taparse a los ojos y a tocar a la presunta víctima, y estos ataques o estas convulsiones pues inmediatamente paraban, y esto era una prueba fehaciente de que efectivamente a la persona que estaban acusando de brujería sí era una bruja. Y la tercera prueba que llama la atención es la marca del diablo. Se creía que una cicatriz o un callo o cualquier zona del cuerpo que fuera insensible al tacto demostraba que esto era una marca del diablo. Pero también se creía que otro tipo de marcas, como lunares o verrugas en mujeres, eran pezones por donde éstas alimentaban al diablo o a las crías que el mismo diablo engendraba con las brujas. Y finalmente otro tipo de pruebas que eran menos sutiles que las anteriores, y eso dice mucho, era que las autoridades advertían a las acusadas que serían ahorcadas si no confesaban, pero que serían liberadas si confesaban. Pues los puritanos realmente no estaban interesados en investigar minuciosamente todos estos casos, sino que ellos, siguiendo las enseñanzas religiosas, preferían que los acusados confesaran, se arrepintieran y que prometieran no volver a ejercer la brujería. Entonces, pues los acusados y las acusadas se veían en un dilema, en un callejón sin salida, porque finalmente si no confesaban pues era casi seguro que iban a ser condenadas y muy probablemente serían ahorcadas. Pero muchas de ellas finalmente no confesaban, mantenían su inocencia, como lo hizo Sarah Osborne y Sarah. Y finalmente, aunque las acusaciones se extendieron en otros pueblos del estado de Massachusetts,
e incluso comenzaron a acusarse a personas poderosas. Estos juicios terminaron cuando la esposa del gobernador de Massachusetts fue acusada de brujería. Así, pues canceló inmediatamente los juicios, echó para atrás todas las condenas y liberó a todos los prisioneros. A pesar de que la historia ha considerado este caso como un caso de histeria colectiva o de paranoia como resultado del fanatismo religioso, actualmente existe una hipótesis bastante probable sobre los síntomas que sufrieron estas supuestas víctimas de brujería. Esto explicaría que los síntomas sí fueron reales, pero por supuesto no causados por brujería, sino que se cree que la causa de estos síntomas fue una intoxicación por un hongo llamado ergotamina, que causa una condición médica grave conocida como ergotismo y que puede causar síntomas como alucinaciones, convulsiones, hormigueos en la piel y hasta la muerte, que son muchos de los síntomas similares a los que las personas empezaron a sentir en aquella época. Este hongo afecta principalmente al centeno, que es un cereal de la familia del trigo, y el cual se cultivaba y era uno de los alimentos principales de los habitantes de la villa de Salem. Y bueno, hasta aquí termina esta tenebrosa historia, que no es tenebrosa ni por las brujas ni por lo sobrenatural, sino por la rapidez con la que se condenaba y se asesinaba a una persona. Me atrevo a decir que este es uno de los tantos casos que existen y que dieron lugar precisamente a esa figura que hoy tenemos, y es la presunción de inocencia. Pero además este tipo de historias demuestran la importancia que fue separar la Iglesia del Estado. Las creencias y los mitos y las supersticiones no pueden ser utilizadas para definir la realidad de las personas. Estas creencias en lo supersticioso, en lo místico, solo tienen que quedar en el imaginario de cada persona. Espero que les haya gustado la historia. Yo sé que este es un video que se sale un poco del tema o del guión de este canal, pero que finalmente la historia ocurre en un momento en donde la religión y el derecho eran una sola. Entonces pues me pareció muy chévere contarla. Espero que les haya gustado, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un próximo video.